todos y bienvenidos de nuevo a Tiny Cosmetics. Me llamo Damaris Pla, soy farmacéutica y en el vídeo de hoy vamos a conocer en profundidad todo el listado de ingredientes de un serum que me habéis estado pidiendo muchísimo, que sería el serum de vitamina C de la marca Florence. Realmente es el serum más vendido de Amazon y me parecía muy interesante que conozcamos bien todos los activos que contiene, realmente qué puede hacer por nuestra piel, a qué tipo de pieles se adaptaría mejor y que hagamos también una valoración de la relación calidad-precio para ver si realmente vale la pena. Así que quédate conmigo para descubrirlo. ¡Que empezamos! De Florence me habéis estado preguntando mucho, especialmente por los activos que contiene. Y es que en su etiquetado viene resaltado que tiene vitamina C, ácido hialurónico, aloe vera y que también contiene aceite de jojoba. Pero tengo que decir que no son los únicos activos que contiene, y es que tiene una formulación cargada de extractos naturales que vamos a ir viendo las propiedades de muchos de ellos porque son muy interesantes, y algunos de los que no están destacados en el etiquetado están bastante arriba en el listado de ingredientes y nos van a aportar propiedades muy interesantes. Pero lo más importante es conocer un poquito este serum, qué objetivos busca, qué propiedades tiene y qué puede hacer por nuestra piel. Podríamos decir que con este serum buscamos como dos finalidades. Por un lado, mantener a raya todas las arruguitas, y por otro lado, tendremos un poco igualar nuestro tono. Y es que tenemos muchos activos que nos van a ayudar a combatir las arrugas, a mantener nuestra piel mucho más tersa, ya que tenemos algunos activos que nos van a ayudar con la síntesis de colágeno y elastina en nuestra piel. También tenemos muchos activos antioxidantes que van a combatir todos estos radicales libres para prevenir así el envejecimiento prematuro de nuestra piel, y también tenemos activos humectantes, hidratantes, que nos ayudan justamente a este efecto, a esta sensación rellenadora de nuestras arrugas, aportándoles así esta hidratación. Es por esto que si juntamos todas estas propiedades se adaptaría bien para todas aquellas personas que queramos mantener a raya un poquito todas nuestras arrugas, pero también unificar nuestro tono de piel, mantener nuestra piel tersa, devolverle toda su luminosidad. Realmente tiene una muy buena combinación de activos y vamos a ir viéndolos porque realmente lo que más contiene son extractos naturales y los contiene en una proporción bastante alta. Vamos a ir viendo y vamos a destacar los activos más interesantes y vamos a incidir un poquito entre los que se encuentran en una mayor proporción al principio de la formulación, que son los que se encuentran justamente en esta mayor proporción, y vamos a obtener mayores beneficios. Antes de conocer todo el listado de ingredientes de este serum, sí que quería hablar del modo de uso. Estamos hablando de un serum, ya sabemos nuestra rutina. Os dejo un vídeo por aquí en el que hablo de todos los pasos de nuestra rutina diaria, así que este serum lo podemos utilizar en nuestra rutina diaria justamente después de haber realizado la limpieza de nuestro rostro, aplicado nuestro tónico, y a continuación aplicaríamos nuestro serum. En el etiquetado además viene indicado que lo apliquemos sobre nuestras manos y que así lo apliquemos por todo nuestro rostro. Añadido a esto, como ya sabemos, para completar nuestra rutina aplicaríamos nuestra hidratante de uso habitual. Bien, y ahora que ya hemos visto un poquito todas las propiedades que tiene, ya hemos visto cómo utilizarla, vamos a ver bien todos estos activos que contiene, porque tengo que decir que me ha gustado mucho su composición. Los activos que contiene, muchos de ellos son muy diferenciadores y se encuentran en una proporción bastante alta, que es algo que me ha gustado muchísimo. Dicho esto, empezamos a conocer toda la formulación de este producto, y es que tiene 24 ingredientes en total, y vamos a centrarnos ahora mismo en los tres primeros. Tendríamos en primer lugar el aloe vera. Me ha gustado mucho encontrar en primer lugar el aloe vera en lugar del agua, ya que las propiedades del aloe vera son buenísimas para nuestra piel. Como ya sabemos, tiene muchísimas propiedades, pero fundamentalmente actúa como humectante, aportando hidratación a nuestra piel. Además de aportarle esta hidratación, no aporta este tacto graso, se va a adaptar bien también a aquellas pieles grasas y nos va a aportar justamente hidratación, que también sería ideal para estas pieles más secas que requieren este extra de hidratación. Además, el aloe vera también puede actuar un poquito ayudándonos como un regenerador celular. Dicho esto, a continuación tendríamos el agua y a continuación tendríamos un derivado de la vitamina C. Este va a ser el que va a actuar como antioxidante y también nos va a ayudar justamente a combatir estos radicales libres que hemos comentado cuando hablábamos de estas propiedades de este serum. Añadido a esto, este derivado de la vitamina C también nos ayuda con la estimulación de la producción de colágeno y también nos ayuda a unificar nuestro tono de piel. Así que estamos encontrando en los tres primeros lugares una mayor concentración activos que nos van a ayudar justamente con lo que venía resaltado en el etiquetado. Tenemos tanto el aloe vera como este derivado de la vitamina C, así que con esto vamos a obtener esta hidratación que hemos comentado y también vamos a obtener esta igualdad de tono y justamente este combate con los radicales libres, actuando así bien como antioxidante y justamente consiguiendo un poquito estos resultados que venimos buscando. En los números 4, 5 y 6 encontramos fundamentalmente humectantes. Tendríamos la glicerina,
Y a continuación, dos derivados del ácido hialurónico, que era otro de los activos que venía destacado en el etiquetado, que van a actuar fundamentalmente los tres como humectantes, asegurando que nuestra piel se mantenga bien hidratada durante mucho más tiempo. Es muy importante que todos los humectantes que estamos viendo se van a adaptar bien tanto a pieles grasas, a pieles mixtas como a pieles secas. Vamos a obtener mucha hidratación, pero no vamos a sentir nuestra piel pesada. Tiene una textura muy ligera este serum y se va a adaptar bien también a aquellas pieles más mixtas y grasas que también requieran hidratación, pero no aportarle nada de grasa a su piel. A continuación tendríamos el ácido ferúlico, que actúa como antiinflamatorio fundamentalmente y también nos protege frente a los agentes externos, ya sea la radiación ultravioleta, el estrés, etc. A continuación tendríamos un extracto que también nos ayuda a hidratar nuestra piel, a suavizarla, a ayudar un poquito a rejuvenecerla. Realmente tiene unas muy buenas propiedades. Estamos viendo que estamos encontrando en los primeros lugares activos muy interesantes que no solamente nos van a aportar hidratación, sino también buscar un poquito este efecto rellenador de arrugas, aportarnos también esta igualdad de tono, que nuestra piel se vea mucho más iluminada, y no solamente esta igualdad y esta hidratación, sino que nuestra piel minimice todas estas pequeñas imperfecciones, arruguitas, líneas de expresión, etc. En el número 9 tendríamos un aminoácido que también se encarga de estimular así la producción de colágeno y elastina, aportando justamente este efecto un poquito más tensor, rellenador de nuestras arrugas en nuestra piel. De los números 10 al número 15 encontramos muchísimos extractos naturales con unas propiedades buenísimas. Os las voy a ir poniendo por aquí porque realmente son muchísimas propiedades. Fundamentalmente lo que van a buscar todos estos extractos no solamente aportar hidratación, sino también este efecto rellenador que hemos estado comentando, este aumento de la síntesis de colágeno y elastina en nuestra piel, para mantener nuestra piel tersa, para ayudarnos justamente a mantener a raya todas estas arrugas, líneas de expresión, para mantener también la igualdad de nuestro tono, y también muy importante, para ayudar también a que nuestra piel, si está algo más dañada, etcétera, un poquito a calmarla, y así también ayudarnos un poquito a igualar este tono en aquellas pieles que están algo más enrojecidas, etcétera. También nos va a ayudar a calmarlas para que nuestra piel se vea mucho más homogénea. Dicho esto, sí que quería comentar que no es hasta el número 19 donde encontramos este derivado de la vitamina E, que actuaría como un antioxidante, y es cierto que venía resaltado en su etiquetado, pero realmente no lo contiene en una muy alta cantidad. Pero es cierto que contiene muchos activos con acción antioxidante que se encuentran bastante arriba, y como ya sabemos pueden realmente destacar cualquier activo siempre que lo contengan, así que realmente lo pueden destacar en el etiquetado aunque se encuentre ya de cara al final. Pero es cierto que tenemos otros activos con acción antioxidante que podrían estar resaltados en el etiquetado, que también tienen otras muy buenas propiedades, pero en este caso han decidido destacar esta vitamina E también, que es cierto que la contiene, pero ya de cara bastante al final de la formulación. Por último, destacar en el número 20 el ácido fítico, que nos va a ayudar también a reducir las arrugas. Así que, como estamos viendo haciendo un cómputo global de todo lo que hemos visto en esta formulación, realmente tiene muy buenos activos, los tiene en una concentración muy alta, se encuentran al principio del listado de ingredientes, y encontramos realmente activos que no solamente es que estén en una muy buena posición, es que tienen muy buenas propiedades, y realmente sí que vamos a poder conseguir todo lo que venía indicado en el etiquetado. Sí que vamos a conseguir reducir las arrugas, sí que vamos a conseguir igualar nuestro tono, porque los activos que se encargan de ello están en una proporción muy alta. Además, dicho esto, hemos encontrado muchos extractos naturales que tienen unas muy buenas propiedades. Realmente la formulación de este producto me ha gustado muchísimo, tiene una formulación muy innovadora, tiene muchísimos extractos naturales, tenemos muy buenas propiedades y muchos activos que nos van a ayudar justamente a todo lo que venía destacado en el etiquetado, y vamos a conseguir así realmente unos buenos resultados. Dicho esto, y por último, vamos a hablar del precio para hacer esta valoración de la relación calidad-precio y ver si realmente este serum vale la pena. Y es que cuesta aproximadamente entre 15 a 17,90, 18 euros aproximadamente. Lo podemos encontrar online, lo podemos encontrar en Amazon, lo podemos encontrar también en tiendas como Druni, Primor, etcétera. Lo podemos encontrar tanto online como en sus tiendas físicas. Sí que tengo que decir que aunque el precio puede parecer algo elevado, sí que viendo toda la composición que tiene, que es una composición muy natural, tiene muchísimos extractos, como hemos visto, con unas muy buenas propiedades, y teniendo en cuenta que los tenemos justamente en una muy alta proporción, realmente la valoración de la relación calidad-precio me parece bastante buena. Vamos a conseguir los objetivos, hemos visto que tenemos los activos que fundamentalmente necesitamos para conseguir estos objetivos muy arriba en el listado de ingredientes, y además de esto
toda su formulación hasta prácticamente el final son todo extractos que tienen todas estas propiedades que realmente es lo que necesitamos. Ya de cara al final es cuando encontramos agentes quelantes, emulsionantes, conservantes, etc. Pero encontramos los activos que tienen estas propiedades al principio del listado de ingredientes, realmente están en una muy buena proporción. Así que sí que tengo que decir que este serum me convence mucho su formulación, me parece que el precio se adecua bastante con todo lo que nos puede ofrecer y que realmente vamos a obtener muy buenos resultados. Espero como siempre que os haya parecido muy interesante y muy curioso. Me encantaría que me dejáis en los comentarios si ya conocíais este serum, si lo habéis probado, qué tal os ha funcionado, si os gustaría que hiciera una comparativa de este serum con otros serums de vitamina C, etc. Por favor, dejádmelo en los comentarios qué serum os gustaría que hiciera una comparativa con este para que veamos bien un poquito las proporciones de vitamina C y de otros activos y que veamos así bien a qué tipo de piel se adaptaría mejor. Como ya sabéis, si tenéis dudas algo más personales e inquietudes, podéis escribirme a esta dirección de correo de aquí, que yo siempre que tenga un ratito intentaré contestaros lo antes posible. Y como siempre, a todas las personas que estáis ahí, muchísimas gracias por haber visto este vídeo y nos vemos en el próximo. ¡Hasta luego!